Y la historia se repite. Bueno, no se trata de volver al pasado, sino de recordarlo, sobre todo para traerlo para aquellos más jóvenes, sub 40, sub 45, que solo vivieron la historia que le contaron e ignoran que siempre hay un ayer al que recurrir para poder entender el hoy. Pasa que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Esta no es mi frase, lo dijo Nicolás Avellaneda, pero fue tomada de Cicerón. Miren cuánto tiempo, ¿no? Alberto produjo la segunda implosión del peronismo y lo salpicó totalmente de hipocresía y tanto más. Lo embadurnó. Alberto produjo esa segunda implosión. Cristina lo ungió presidente 2 veces. Una de la República, y la sufrimos todos. Y otra la del PJ, y la sufrió el peronismo. Tan difícil como creer que no sabía de los negociados de Néstor Kirchner es creer que Cristina Fernández en estos años no sabía lo que ocurría en la escabrosa intimidad de Olivos. En el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx comienza diciendo que la historia ocurre 2 veces. La primera como tragedia y la segunda como farsa. Lo corroboran las 2 debacles del peronismo. Sin contar como derrumbe el derrocamiento de Perón en 1955, su primera implosión catastrófica ocurrió en la década del 70 y de manera más patética que trágica está experimentando ahora la segunda implosión. La primera debacle fue consecuencia de las contradicciones ideológicas que desde Madrid incubó en la Argentina el líder exiliado, mientras que la segunda es una debacle ética y moral causada por las aberrantes contradicciones entre el discurso y la conducta de algunos líderes en la intimidad. Este caso se ve agravado por la colonización kirchnerista del feminismo, tal como ya lo había hecho con los derechos humanos, que no son ni humanos ni derechos. Los regresos de Perón resquebrajaron de alguna manera la dictadura de Lanusse, pero también expusieron contradicciones ideológicas. El encono entre las facciones enfrentadas creció, y creció hasta desbordarse, tras el regreso definitivo del general tras 18 años de exilio. Bueno, yo creo que la vejez lo hacía frágil, y su error fue confiar en que su liderazgo armonizaría el brazo armado de la juventud izquierdista y el sindicalismo de centro-derecha que lideraban José Ignacio Rucci y Lorenzo Miguel. Tras la muerte de Fernando Abal Medina, las nuevas cabezas de Montoneros, Mario Firmenich y Fernando Vaca Narvaja, arrastraron hacia una izquierda ultraviolenta a ese brazo armado. Las balas que asesinaron a Rucci hirieron gravemente la voluntad y el liderazgo de un líder ya a esos años muy fatigado. Entre el derechismo criminal del siniestro López Rega y el también criminal izquierdismo montonero y del ERP,
comenzó la debacle luego de acelerada por la muerte de un Perón ya impotente para reencauzar los extremos surgidos a su sombra. Aquella debacle que comenzó dentro del propio movimiento peronista terminó arrastrando el país a la más criminal de las dictaduras. Lo describe, yo diría detalladamente, Juan Manuel Abal Medina en su libro Conociendo a Perón, donde se muestra a sí mismo y al líder que regresaba del exilio como situados en el centro de un arco que iba desde la derecha extrema hasta la izquierda, ambas adictas a la violencia criminal. La pregunta que surge de esas páginas es por qué su lúcido autor no las publicó cuando Néstor Kirchner y su esposa tomaron la oscura decisión de rescatar al montonerismo y mantener el indulto otorgado por Menem a Firmenich, a Vaca Narvaja y otros dirigentes que ordenaron secuestros y asesinatos, y es más, los encumbraron dentro del Poder Ejecutivo y los sentaron también en algunos sillones del Congreso Nacional. El derrumbe peronista de los 70 fue causado por contradicciones políticas, fanatismos ideológicos y pulsiones violentas. Mientras que el derrumbe que hoy está viendo el país es una debacle moral, la implosión por las contradicciones entre la ética del discurso y la actuación en la realidad, una diferencia es que no tendrá las consecuencias trágicas que tuvo la debacle de los años 70, porque no tiene que ver con los fanatismos ideológicos de aquel peronismo que se desangró y abrió las puertas del infierno, sino más vale con la decadencia ética de una dirigencia plagada de hipócritas que con su corrupción traicionan lo que postulan, y también los que encubren instintos repugnantes detrás de poses de superioridad moral y corrección política. Cristina Kirchner, la supuesta genial estratega del progresismo, empoderó a arribistas descarados como Scioli, por ejemplo, corruptos frívolos como Insaurralde, déspotas bananeros como Infran, gobernador de Formosa, y una larga lista de abusadores sexuales que incluye dirigentes de la Cámpora, caciques del conurbano como el caso de Fernando Espinosa, el violador de su sobrina José Alperovich, hoy entre rejas, y entre otros, nada menos que el presidente que creó el Ministerio de la Mujer y hablaba diciendo todes. Miren, la propia Cristina es parte de la debacle peronista por la corrupción y la decadencia moral que se expandieron bajo el liderazgo de su marido y del suyo propio también. Tan difícil como creer que no sabía de los negociados de Néstor Kirchner es creer que en estos años no sabía lo que ocurría en la escabrosa intimidad de Olivos. Las escenas que desfilaban por los medios con mujeres golpeadas y cuchicheos alcoholizados en dependencias presidenciales hacen pasar al país de la enorme vergüenza al asco y a la indignación. Transformó el mayor símbolo institucional, la Casa Rosada, en un burdel. A pesar de su gris presidencia, pocos se habrían imaginado un final tan patético de una carrera política, si se le puede llamar carrera política,
con tanto tiempo habitando la cumbre del poder. Falta ver si el peronismo puede renacer de sus cenizas como lo hizo tras la primera implosión. Siempre se recicla. El fatigado Perón, ese Perón centrista y pragmático de los años 70, tiene hoy un reflejo en la dirigencia peronista, también centrista y pragmática, que lleva décadas relegada por la versión ideologizada del PJ en la actualidad. Nada más ni nada menos que el kirchnerismo. Por eso tenemos que cuidar cuando hablamos de peronismo. Peronismo es una cosa, kirchnerismo es otra, que usó al peronismo y arrastró a parte del peronismo hacia la corrupción y la impunidad. El movimiento que inició Kirchner y atosigó de ideologismos y culto personalista Cristina, incubó la dirigencia carcomida de corrupción y bajos instintos que está hundiéndose en la violencia machista, en la hipocresía y demás abusos que supura por todas partes. Esto el pueblo ahora lo sabe y por eso lo repudia. El pueblo ahora lo sabe y es contra eso que todavía sigue recibiendo el apoyo un Milei que me parece que está equivocando el rumbo, por lo menos el rumbo político.